Pasa a vosotros, amados hermanos, es un verdadero gusto estar con ustedes. Agradezco infinitamente la atención y la consideración que han tenido mis hermanos para poder compartir con ustedes un momento de meditación de la palabra de nuestro Dios, con la única finalidad, hermanos, de que lo que podamos aprender y analizar el día de hoy nos sea de utilidad para cada uno de nosotros. Hoy tomaremos en cuenta, hermanos, o veremos un tema que a mí me pareció importante, hermanos. Hace poco tuve la oportunidad de participar con nuestros hermanos en Tlaxcala, con nuestros hermanos en Tlaxcala en un post. Y hablábamos, hermanos, sobre las decisiones, qué tan importantes son y cómo puedo yo tomar las mejores decisiones, cómo puedo hacerle para que las decisiones que yo tome sean pues las mejores o por lo menos las que mayor me convengan a mí o a la familia o a las personas a las cuales quizá tenga yo que influir con esta decisión. Por ello, mis amados hermanos, quise en este día platicar en ese podcast, hermanos, mencionamos de manera resumida estas opciones, voy a decir así, estos consejos que la Escritura tiene para que nosotros podamos tomar una buena decisión. Obviamente de la mano también, hermanos, del conocimiento que la psicología proporciona para que sepamos que cada decisión que tomamos sea la mejor de ellas, hermanos. Pues tomaremos estos consejos. Son 6 consejos fundamentales, hermanos, que creo que pueden ser de utilidad para nosotros, que decidimos o cuando decidimos, hermanos, enfrentarnos a la toma de decisiones. La vida del ser humano, hermanos, está llena constantemente de decisiones. Nos suena el despertador, hermanos, y debemos de tomar la decisión de si nos levantamos o nos quedamos 5 minutos más. Y nosotros sabemos que estos 5 minutos pueden tener repercusiones positivas o negativas. No hablo de bueno o de malo, hermanos, porque a lo mejor decir es malo, bueno, puede ser malo para algunos, pero a lo mejor para mí sea reparador los 5 minutos extras y valió la pena, ¿no? Entonces, más que hablar de lo bueno y de lo malo, vamos a hablar de lo positivo y lo negativo. ¿Por qué, hermanos? Porque yo sé que quizá el hecho de quedarme 5 o 10 minutitos más en la cama va a generar una repercusión negativa. Me va a hacer llegar tarde y al llegar tarde a lo mejor ese retraso que yo tenga en el trabajo puede ser que como parte de una responsabilidad que debo de tener, hermanos, tengo una repercusión negativa porque me van a descontar en el trabajo. Entonces ya desde ahí nosotros tendríamos que ir asumiendo esta responsabilidad. Bueno, está bien, conscientemente yo llegué tarde y no tengo por qué enojarme con recursos humanos porque me están descontando algo que conscientemente yo sabía que iba a llegar tarde. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces es por eso es que tan importante es que sepamos tomar las mejores decisiones y sobre todo responsabilizarnos de los resultados de ellos. Porque, por ejemplo, voy a poner el otro lado, y yo sé que no todos a lo mejor quepan en este ejemplo que doy, pero vuelvo nuevamente al ejemplo, me suena el despertador, lo puse con antelación, me levanto en tiempo y forma, llego temprano y después de un tiempo a mí me da un estímulo de puntualidad, una repercusión positiva. Entonces, todo es cuestión de que nosotros decidamos. Y alguien puede decir, pues es malo llegar tarde. Bueno, si yo decido que no, que puedo pagar, voy a decir así, el castigo, la responsabilidad que tengo, y entonces no pasa nada, porque pues es algo que yo conscientemente tomé esta decisión. El problema es cuando no lo hacemos conscientemente y después nos molestamos por una mala decisión nuestra. De eso vamos a tratar el día de hoy, hermanos. Y es que fíjense, pensamos, hermanos, que algo que quiero compartir con ustedes viene de la mano desde el momento en el que es creado el ser humano y empiezan las tomas de decisiones, hermanos, para que veamos más o menos, a manera de ejemplo, lo que nosotros podemos ver con el día a día de nuestro vivir, hermanos. Dice, por ejemplo, capítulo 3 de Génesis, hermanos. Génesis capítulo 3. Voy a leer los versos del 1 al 6, hermanos. Génesis capítulo 3, versos del 1 al 6. Dice así: Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y entonces aquí hay algo importante. La mujer tiene que tomar una decisión. Después de haber tenido las indicaciones de Dios de no consumir o de no tocar ese fruto, viene la serpiente y le da otra opción más que le dice: tú lo puedes comer y no te va a pasar nada. Y la mujer decide, dice el verso 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Y entonces fueron abiertos sus ojos y ambos conocieron que estaban desnudos y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y bueno, ustedes conocen el resto de la historia. Hermanos, ustedes se dan cuenta, Eva se enfrenta a tomar una decisión. Escucha información, recibe información, ve las circunstancias que se dan, las posturas que tiene y decide
comer del fruto que estaba prohibido. Decide acercarse a ese árbol, hace incluso un análisis de él para ver si es viable. Toma una decisión y, hermanos, desde ese entonces esta decisión ha tenido repercusiones importantes para toda la humanidad. Ya el apóstol Pablo lo dice, que también Adán comió, porque no nada más fue ella. Esa misma, esa decisión, hermanos, como repercusión tuvo que Adán también comiera. Al comer Adán, hermanos, pues dice que entra el pecado a todo el ser humano, y todo el ser humano hasta la fecha, hermanos, es tocado por ese pecado de desobediencia. Entonces nos damos cuenta que las repercusiones, hermanos, que surgieron por esta decisión fue de verdad grande, hermanos, fue muy grande. ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado una decisión, hermanos, que a la postre afecta nuestra vida, hermanos? La tomamos a lo mejor en la adolescencia y, hermanos, ¿qué creen? La sufrimos todo el tiempo. Un ejemplo de ello puede ser, hermanos, el hecho de que, ¿qué creen? Me casé con la persona equivocada. No hice una buena elección y ya llevo 25 años soportando malos tratos, soportando dificultades, en una situación crítica, en una vida infeliz. Pero espérame tantito, ¿quién fue el que tomó la decisión? Fui yo. Y esto es importante saberlo. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos llenos de decisiones, hermanos. Cuando nosotros nos enfrentamos a la vida, lo primero que tenemos que hacer es decidir, hermanos. Algunas cosas son conscientes y otras son inconscientes, pero siempre estamos tomando decisiones. Y una buena decisión puede repercutirnos toda la vida. Y una mala decisión también puede llegar, hermanos, a ser benéfica o perjudicial para nosotros. Eso es lo que nosotros tendríamos que considerar. Y es de lo que vamos a hablar. Otro ejemplo más, hermanos, que podemos encontrar respecto a las decisiones es lo que está aquí mismo en Génesis, pero ahora lo vamos a ver con Abraham, hermanos, en el capítulo 12, hermanos. Capítulo 12, los versos son del 1 en adelante. Dicen de la siguiente manera, hermanos: empero Jehová había dicho a Abraham, fíjense mis hermanos, empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y viene Abraham, hermanos, y después de esta información tiene que tomar una decisión, hermanos. Tiene que tomar la decisión de irse, dejar a su familia e irse a esa tierra que Dios le promete, arriesgarlo, hermanos, porque tiene que arriesgarlo todo por esta cuestión tan importante, o voy a decir así, este ofrecimiento de parte de Dios. Abraham toma una decisión, hermanos. Gracias a esa decisión, hermanos, de la misma manera que Adán y Eva, hermanos, tomaron una decisión que a lo mejor trajo repercusiones negativas, Abraham toma una decisión, hermanos, que trae repercusiones positivas, hermanos. Porque justamente cuando Abraham le dicen: en ti serán benditas todas las naciones y todas las familias de la tierra, hermanos, recordemos que esto se cumple en nuestro Señor Jesucristo, y ahora usted y yo somos parte o alcanzamos parte de esa bendición ofrecida a Abraham. Por eso es que el apóstol Pablo decía: si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois, y conforme a las promesas también los herederos. Fíjense, hermanos, qué interesante. Una decisión de Adán y Eva trajo repercusiones negativas para la humanidad, y una decisión que toma Abraham trae repercusiones positivas, hermanos. Qué interesante es todo esto. Y podemos ver infinidad de casos, hermanos, en los cuales nos damos cuenta cómo el ser humano, los reyes, personajes importantes bíblicos, se enfrentan a tomar decisiones que son, hermanos, trascendentales para su vida y para el resto de la humanidad. Por eso es que creo que tomar una buena decisión siempre va a ser importante, hermanos. Un ejemplo más que vamos a citar, hermanos, o que quiero citar y ver con ustedes, y esto tiene que ver, ahorita vamos a hacer los análisis de cómo debo de tomar una buena decisión. Si son tan importantes las decisiones, ¿cómo hacer para tomar siempre la mejor decisión, hermanos? Un ejemplo más que vamos a ver y que les invito a corroborar, hermanos, es lo que dice el libro de los Reyes, hermanos. Vamos a ir al primer libro de los Reyes. También son casos conocidos por ustedes, hermanos, que conocemos estas historias que son importantes, pero que nos enseñan muchísimas cosas. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, hermanos. Primera de Reyes, capítulo 12. Y el verso que vamos a leer es del 1 en adelante. Es una lectura un poquito amplia, no es tan grande, pero bueno, sí es importante que estemos pendientes por los acontecimientos. Primera de Reyes 12, del 1 en adelante. Dice así: y fue Roboam a Sichem, porque todo Israel había venido a Sichem para hacerlo rey. Y aconteció que él oyó a Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba en Egipto, porque había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto. Y enviaron a llamarle
Y vinieron pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora tú disminuye algo de la dura cerviz de tu padre y el yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Y él les dijo, idos, y aquí en 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que había estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y le sirvieres, respondiéndole buenas palabras y le hablares a ellos, te servirán para siempre. Vean el consejo. Mas él, dejando el consejo de los viejos que ellos les habían dado, tomó consejo con los mancebos que se habían criado con él y estaban delante de él. Y díjoles, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los mancebos que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo. Que te ha dicho estas palabras, tu padre agarró nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así le hablarás al menor dedo, el menor dedo de los míos es más generoso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo enseñaré vuestro yugo. Mi padre os hirió con azotes, mas yo os heriré con escorpiones. Y al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey había mandado, diciendo, volved al tercer día. Y respondió el pueblo al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que ellos habían dado. Y hablóles conforme al consejo de los mancebos, diciendo, mi padre agarró vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os hirió con azotes, mas yo os heriré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era ordenación de Jehová, para confirmar su palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita, a Jeroboam hijo de Nadab. Dice, y cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, respondióle estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad con el hijo de Isaí. Israel, a tus estancias provee ahora tu casa David. Y entonces Israel se fue a sus estancias. O sea, mis amados hermanos, esta decisión que toma Roboam afectó a todo el pueblo. Obviamente van a decir los hermanos, es que ya estaba profetizado. Aquí lo dice, claro está, hermanos. Pero vean cómo esta decisión fue trascendental. Ahora aquí viene también otra circunstancia. Muchos dicen, por eso los ancianos siempre van a dar un mejor consejo. No siempre es así, hermanos. Tan es así que David menciona, más que los viejos he aprendido, porque he guardado tu ley. Fíjense, mis amados hermanos, cuando alguien guarda los mandamientos de nuestro Dios, puede llegar a ser tan, voy a decirlo así, hermanos, tan sabio y puede dar consejos tan viables, hermanos, como un anciano, siempre y cuando se guarde la ley. Porque si un anciano, hermanos, es impío, tampoco va a poder dar los mejores consejos. Pero en este caso, yo lo menciono, hermanos, porque muchos piensan que siempre va a haber buenos consejos ahí y no todo el tiempo, y ahorita lo vamos a ver. Luego, hermanos, a ver, entonces, ¿qué tendríamos que hacer si nosotros, hermanos, aquí ya vimos algunos ejemplos de elecciones que tuvieron repercusiones positivas y repercusiones negativas? ¿Cómo puedo yo hacer que mis decisiones, en su mayoría, generen repercusiones positivas, sean de beneficio? ¿Qué debo de hacer? Hay 6 puntos importantes, hermanos, 6 puntos importantes que nos pueden auxiliar para esto. Y ojo, porque lo vamos a identificar con algunas circunstancias que acabamos de ver. Primero, el primer punto, hermanos, vamos a verlo de mano del libro de Deuteronomio, hermanos. En Deuteronomio, aquí viene el primer ejemplo. ¿Qué debo de hacer yo para poder tomar una buena decisión? Deuteronomio capítulo 30, hermanos. Deuteronomio capítulo 30, el verso que vamos a leer es el 19. Deuteronomio 30, 19. Dice de la siguiente manera: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. Fíjense, mis amados hermanos, número uno, primer consejo para tomar buenas decisiones. La elección siempre va a ser mía. Yo debo de hacerme responsable, tengo libre albedrío. Dios dice, está delante de ti la vida y la muerte, lo positivo y lo negativo, repercusiones favorables y desfavorables, bendición y maldición. Yo te aconsejo, da un consejo, que busques las cosas buenas, las bendiciones, porque esto te va a hacer vivir a ti y a toda tu familia. Vas a tener repercusiones positivas, pero tú toma la decisión. Y es aquí, mis amados hermanos, donde nosotros debemos entenderlo. Siempre ante una decisión, la responsabilidad es mía. ¿Por qué lo digo, mis hermanos? Porque cuando hablamos de Roboam, él siguió un consejo e hizo lo que le dijeron. No se responsabilizó él de tomar la decisión adecuada. A lo mejor los ancianos le dieron una buena propuesta y los mancebos otra. Vamos a ver cuál de estas nos está funcionando. Entonces, por eso, no debemos olvidar. Número 1, la decisión es mía.
Yo soy el que toma la decisión. Pueden llegarme mucha información, puedo tener muchos consejos, pero al final la decisión es solamente mía. Yo debo de responsabilizarme porque Roboán, hermanos, tuvo repercusiones y fue él el culpable. Adán y Eva tuvieron repercusiones y tuvieron que asumir su responsabilidad. Ustedes saben que Dios castigó a Adán y Eva, hermanos, los sacó del paraíso, hubo circunstancias propias. De la misma manera con Abraham, Abraham que tomó la iniciativa de obedecer a Dios, tuvo repercusiones positivas y tuvo bendiciones. Entonces, por eso es tan importante que sepamos, la decisión es personal, la decisión es mía. Punto número 1. Punto número 2, hermanos. Este lo vamos a ver en lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a los tesalonicenses, hermanos. Primera de Tesalonicenses, primera carta del apóstol Pablo, hermanos, a los tesalonicenses. Dice así el capítulo 5, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. El verso que vamos a leer es el 21, hermanos. Dice de la siguiente manera, punto número 2, 1 Tesalonicenses 5:21. Examinarlo todo y retener lo bueno. Y aquí es donde yo les digo, a ver, hermanos, yo tengo que tomar una buena decisión. Lo primero que tengo que hacer es un análisis de todo lo que estoy viendo para poder tomar siempre la mejor decisión. Tengo que analizarlo todo, hermanos. Es que esto está descabellado. Analízalo. Velo, pregunta, asesórate, tienes que tener toda la información importante porque vas a tomar una decisión. A lo mejor necesito saber si debo de comprar ese carro, pero como es de uso, no lo sé, entonces asesórate, lleva a un mecánico, busca a las personas que saben de estas cosas, sus costos, sus mantenimientos, analízalo todo, quédate con lo que es bueno, con lo que es negativo, no. Entonces, el punto número 2 es analizar todas las posibilidades que tengan en el caso del problema que voy a resolver o la decisión que voy a tomar. ¿Cuántas posibilidades hay? ¿Cómo las voy a tomar? Punto número 2, no se les olvide, mis amados hermanos. Punto número 3, importante también, proverbios, hermanos. Y esto está relacionado con lo que yo les decía, de que pensamos que solamente un consejo nos ayuda. Dice de la siguiente manera Proverbios, capítulo 12, hermanos. Proverbios, capítulo 12, hermanos. Dice así, Proverbios capítulo 12, el verso es 5, Proverbios 12, 5. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. A ver, hermanos, como usted tiene que analizar todo, necesito saber, y este es el punto número 3, escuchar opiniones. Oiga, los demás, hay ocasiones que tenemos la necesidad de ejercer liderazgo, hermanos. Yo voy a ser el líder, voy a tener a cargo una localidad, voy a tener a cargo una responsabilidad en el estado, un departamento. Bueno, pues para poder hacer mejor el trabajo, ojo, número 1, vas a tomar decisiones que son tu responsabilidad, lo acabamos de ver. Número 2, necesito analizar las cosas, las posibilidades que tengo. Número 3, para ello me voy a asesorar y escuchar las opiniones de los demás. Pero esto no implica, hermanos, que porque alguien me dio un consejo lo tengo que tomar. Esto es necesario tenerlo muy claro. Es que si le pido consejo al hermano ministro, tengo que hacer lo que el hermano ministro me dice. No, hermano, porque la decisión no es del hermano ministro, la decisión es suya. Es que yo soy encargado de localidad y le pidió opinión al representante de Estado y me dijo esto y ahora voy a tener que hacerlo. No, hermano, la decisión es de usted, acuérdese. A usted tiene que analizar las cosas, ya le dio un consejo, ahora pídale a otro, ahora pídele a otro. Y haciendo el análisis yo puedo siempre tomar la mejor decisión. Entonces hay que escuchar todos los consejos y ir discriminando. Recuerda lo que decía el apóstol Pablo, examinándolo. Vamos a quedarnos con lo bueno. No, pues el hermano me propuso una situación muy descabellada. No la tomé en cuenta, hermanos. Esta no nos va a funcionar. Este hermano me puso algo muy certero, pero no me agrada el modo. Bueno, entonces vamos a analizar otro. De tal suerte, hermanos, que al final, cuando tomemos la decisión, hicimos un análisis completo, escuchando todas las opiniones. Y eso nos va a auxiliar para tomar también la mejor decisión. Ese es el punto número 3, hermanos. Punto número 4, hermanos, importantísimo. Punto número 4, el apóstol Pablo nos hace esta recomendación cuando escribe a los Corintios, hermanos. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios en su primera carta, hermanos, dice de la siguiente manera el capítulo 10, hermanos. Capítulo 10 de Primera de Corintios. El verso que vamos a leer es el 24. Ninguno busque su propio bien. Ninguno busca su propio bien, sino el de el otro. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando yo voy a tomar una decisión, no solamente debo de pensar en mí. Es que esto es lo que a mí me conviene. Yo soy encargado de una localidad y estoy dirigiendo esta localidad solo con lo que a mí me conviene. No puedo hacer eso. Debo de pensar que la solución que yo voy a tomar va a beneficiar a los otros. Un ejemplo, hermanos, a lo mejor yo tengo que hacer, no sé, una banqueta en mi casa, ¿no?
me va a beneficiar a mí, pero ¿qué creen? Al hacer esta banqueta puedo perjudicar al vecino. ¿Qué tengo que hacer? Tomar consenso, repensar nuevamente las soluciones, analizarlo. ¿Por qué? Porque de esta manera, en todo esto, cuando buscamos el bien de los demás, vamos a encontrar mejores decisiones, decisiones más certeras que no dañen a los demás. Hermanos, si Adán y Eva hubiesen sabido que su decisión iba a dañar a todo el mundo, a lo mejor lo hubiera pensado, no lo sé, hermanos, es una especulación, pero yo creo que lo hubieran pensado dos veces, hermanos. Si a lo mejor Abraham, hermanos, hubiera sabido, hermanos, que su fe iba a bendecir a todos, yo creo que hasta más rápido hace las cosas, no lo sé, es especulación también, hermanos, ¿no? Y si de por sí no lo dudó, imagínense teniendo este conocimiento. Si Roboán, hermanos, él hubiese sabido las repercusiones de su decisión, yo creo que piensa dos veces todo esto, ¿no, hermanos? Entonces, aquí nos damos cuenta cómo es importante que no hay que pensar en nosotros, o no hay que pensar en los míos exclusivamente, sino en el bien común. También hay que pensar en los demás, porque esto es importante. Número 4, hermanos, la elección no debe de dañar a los otros, hermanos. Puedo tomar una decisión, puede ser que haya una circunstancia negativa, hay que platicarlo con la otra parte. Si hacemos las cosas deben de ser bajo consenso, por si hay una repercusión negativa, digamos, no importa, ya la habíamos pensado y podemos cubrirla. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Número 4, hermanos, es hacer la elección sin dañar a nadie, pensando en el otro. ¿Sí, mis hermanos? Bien. Ahora, el número 4, hermanos, son 6. Vamos por el número 5, perdón. Número 5 nos lo dice también el apóstol Pablo, pero él cuando escribe a los Gálatas, hermanos, el apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas nos da el siguiente consejo, hermanos, para que tomemos una mejor decisión. Ya vimos, hermanos, ahorita vamos a hacer la recapitulación de cuáles son las decisiones que nosotros hemos tomado o cuáles son los filtros que nosotros debemos utilizar para llevar a cabo una decisión correcta, hermanos, que dañe lo menos posible, que no perjudique, sino todo lo contrario, hermanos, que genere bien. Gálatas capítulo 6, hermanos. Gálatas capítulo 6, el verso es 3 y 4, hermanos. Gálatas 6, 3 y 4. Porque ojo, hermanos, esto es importante para tomar la decisión. Porque el que se estima de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su obra y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada cual llevará su carga. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, hermanos, voy a tomar la decisión. Primero tengo que analizarme yo. Voy a tomar la decisión. Ojo, tengo que tener la cabeza fría, hermanos. No debo estimarme más de la cuenta. Por eso dice aquí el apóstol Pablo. Dice, porque cada uno, dice, el que se estima de sí que es algo, o sea, yo siento que soy mucho y no es nada, eso no le va a ayudar, va a tomar una decisión equivocada. No, es que yo soy ¿Cuántas veces hemos opinado de temas que ni sabemos, hermanos? Y nada más hacemos el ridículo, porque creo que soy el experto y el conocedor de todo. ¿Y qué cree, hermano? Error. No, hay que estar centrados, ponderados, porque voy a tomar una decisión. Y esto es importante porque yo debo decir, no, esto no lo sé. Entonces busco apoyo con las personas que son importantes. Principalmente en la toma de decisiones, en los liderazgos, hermanos, cuando vamos a ejercer liderazgo, habitualmente queremos resolverlo todo. No buscamos auxiliares, hermanos. Yo no lo sé todo. Por lo tanto, debo de buscar personas que puedan asesorarme de la mejor manera. ¿Para qué? Pues para utilizar expertos que me puedan asesorar. Por eso debo de reconocer que hay cosas que yo no las sé hacer. No debo de engañarme a mí mismo y debo de tomar decisiones con la cabeza fría. Si estoy muy contento, voy a tomar una decisión que la que después a lo mejor me arrepienta. Si tomo una decisión por tristeza, igual, hermanos. Si tomo una decisión enojada, error, hermanos. Debo de tener la cabeza fría, tener claro qué es lo que quiero, considerar al hermano, al próximo, hermanos, para que lo ayudemos, analizarlo todo, ver los consejos y entonces estoy encaminándome a ser una persona que tome siempre las mejores decisiones. Así es que tomémoslo en cuenta. Y último, hermanos, última recomendación, son 6, no se les olvide. Y esta está aquí mismo en Gálatas, hermanos, en este mismo capítulo 6, pero ahora vamos a ver el verso 7, hermanos. Esta es parte medular. A ver, hermanos, ya vimos que yo no debo de engañarme a mí mismo, debo hacer un análisis y pensar con la mente fría para tomar la decisión. Y dice aquí mismo el verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando nosotros elijamos o tomemos una decisión, hermanos, esta decisión va a tener repercusiones, hermanos, ¿eh? Y estas repercusiones, hermanos, pueden llegar a afectar a terceros y también a mí, hermanos.
Entonces eso es importante que nosotros lo sepamos, hermanos. Todo lo que yo elija va a tener repercusiones y yo debo de ser responsable de esas repercusiones, hermanos. Por eso es tan importante que ante una decisión no la tome alterado, cabeza fría, no se lo olvide, hermano. ¿Por qué? Porque probablemente al tomar una decisión de una magnitud amplia, hermanos, y enojado, muy alegre, a lo mejor exageradamente triste, quizá con miedo, o sea, con nuestras emociones alteradas, híjole, probablemente hay una influencia negativa en la toma de decisiones y tenga repercusiones que no son viables. Entonces, esto es para que nosotros lo consideremos. Voy a concluir ya, hermanos, voy a concluir ya haciendo la recapitulación de esto que hemos entendido. 6, hermanos, o que se ha expuesto en este día. 6, voy a decirlo así, hermanos, 6 recomendaciones para que usted y yo tomemos siempre las mejores decisiones. Número 1, la elección es mía. Nadie debe de tomarla por mí, hermanos. He escuchado, por ejemplo, de repente que dicen, tengo un problema, voy a ver al hermano ministro. Y queremos que el hermano ministro tome la decisión que yo debo de tomar. El hermano ministro no puede tomar una decisión que me toca a mí. ¿Por qué? Porque al rato vamos a decir, sí, fue el hermano el que se equivocó. No, es usted. Puedo pedirle consejo, pero tengo que ponderar su consejo. A lo mejor ya le pregunté a un hermano ministro, ahora le voy a preguntar a otro. Vamos a ver cuál es la mejor decisión, porque yo voy a ser el responsable. Entonces, no se le olvide. Número 1, yo soy responsable de mis decisiones. Número 2, analizar las posibilidades. ¿Cuántas opciones tengo? ¿Cómo me puedo documentar? ¿Cómo puedo hacerle para todo esto? Esto es importante. Número 3, escuchar las opiniones, oír el consejo de los demás, recordando que no todos los consejos son los más viables, hermanos. No todos los consejos son buenos. Recuerdo por ahí una vez un paciente que tenía depresión, que le dicen, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es irte a tomar unas cervezas y con eso se te quita la depresión. Imagínese ese consejo, hermano, ¿no? Qué terrible, porque de repente la gente expone nada más y dice las cosas. No porque alguien aconseje, hay que hacerlo. Hay que analizar, escuchar opiniones y analizarlas. Por eso la número 4, hermanos, cuando tomemos la decisión, no debemos dañar a nadie, hermanos, ¿sí? Nada, a nadie debemos de dañar, hermanos. Cuando el apóstol Pablo menciona, y creo que esta cita no recuerdo si la leí, pero quiero volverla a considerar, hermanos, porque esto es importante. Primera de Corintios, hermanos. Sí, la leímos. Primera de Corintios, el capítulo es 10, hermanos, y el verso es 24, hermanos. Primera de Corintios, 10, 24. Dice así, mis hermanos, permítanme. Sí, ninguno busque, dice, su propio bien, sino el del otro, pero voy a leer el contexto, el verso 23. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos, hablando de esta elección de no dañar a nadie? Que cuando yo voy a tomar una decisión, debo de considerar, hermanos, aunque yo pueda hacer todo, debo de considerar que la decisión que voy a tomar convenga y edifique a mí y al otro. Acuérdense, no se le olvide esto, es importantísimo, hermanos. Si a mí me conviene, pero no me va a edificar, a lo mejor no lo hago. ¿Sí? Si a lo mejor me edifica, pero no es conveniente, pues a lo mejor no lo hago, hermanos. Debe de ser que convenga y que edifique a mí y al otro. Ojo, mucho ojo con esta, que es una de las más importantes. Y también la número 5, hermanos, la número 5, no olvidarla, tomar una decisión sin engañarnos a nosotros mismos. Creo que es lo que me conviene. Me voy a endrogar, voy a comprar ese coche que tanto quiero. Sí puedo lograrlo, yo creo que sí. Y le dicen, no vas a poder, tu sueldo no te alcanza, tienes que comprar la despensa, los niños van a entrar a la escuela. No, yo sí lo compro. No se engañe a usted mismo, hermano. Analice las cosas. Cuando lo analiza y lo repiensa y lo ve bien y hace cuentas, va a decir, sí es cierto. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Es que el coche me conviene, porque voy a ahorrar y voy a ir toda la familia y va a edificar. Pues a lo mejor sí me va a edificar. No, pues no me va a edificar porque voy a tener una deuda terrible que no voy a poder pagar. Entonces la familia sale perjudicada. Mejor no lo hago. Hay que tener mucho cuidado con ello, hermanos. No nos engañemos a nosotros mismos. Y la número 6, finalmente, hermanos, es reconocer que elija lo que elija, siempre habrá repercusiones. Y si va a haber repercusiones, hermanos, ciertamente lo que vamos a sembrar, eso también se hará. Que estas repercusiones, hermanos, sean positivas. Busquemos estas opciones. Si logramos esto, hermanos, creo que de verdad, de todo corazón, puedo decirles, hermanos, que estamos en camino de las mejores decisiones. Pues, amados hermanos, este es el consejo que hemos recibido de la palabra de nuestro Dios, esperando que cada uno de nosotros, a partir de esto, lo tome en cuenta y empiece a tener estos 6 puntitos importantes. Voy a tomar una decisión, acuérdese, anótenlos, hermanos. Y ya cuando los tengan anotados,
páselo por filtro y por papel y usted se va a dar cuenta de los resultados tan diferentes que va a tener. Mejores resultados en casa, una mejor administración, una mejor toma de decisiones. Nos va a auxiliar siempre en todo momento. Así es que, amados hermanos, pues bueno, espero que este corto mensaje, hermanos, pero conciso, sea de utilidad para usted y para mí. Así es que, amados hermanos, que el Señor nos bendiga ampliamente, que el Señor nos prospere y nos ayude siempre a tomar las mejores decisiones. Paz a vosotros.